¿cómo podríamos definir la homosexualidad? ¿Qué es? Porque, y hago toda esta introducción a propósito, eh, se dijo, por ejemplo, con Freud, que puede ser una perversión, otros plantean que es una enfermedad. Hoy por hoy se ha sacado un poco de eso y en los libros de psiquiatría, el manual del DSM-5, ya no hablan ni de enfermedad ni de perversión, lo hablan de modo distinto, como quizás un poco lavado, una disforia de género. Sin embargo, está en un manual de psiquiatría, o sea, no está en un manual de cosas, o sea, jugar al fútbol no está en el manual de psiquiatría, pero esto parece que Claro. sí. Bueno, ¿qué es la homosexualidad entonces para la psicología? Bueno, la homosexualidad, usted bien dijo todas las descripciones que se han hecho, y hoy en día se habla más también de una condición, ¿no? Que Ujú. tiene que ver con la conducta sexual, ¿no? Porque para esto hay que entender que la sexualidad en realidad atraviesa toda nuestra personalidad, ¿no? O sea, nuestra condición sexual está determinada desde el momento mismo de nuestra concepción. Incluso Ujú. hoy en día, con estudios se puede determinar el sexo de una persona desde los primeros momentos de Claro. la concepción, ¿no? Ujú. Y desde el punto de vista genético eso está desde el principio, ¿no? Entonces toda nuestra condición corporal y nuestra condición psíquica y humana, como somos una persona, y la persona, como dice Santo Tomás, son estas carnes y estos huesos, es decir, es la totalidad del ser que uno tiene, incluido su corporalidad. Entonces la sexualidad está presente en toda la configuración, ¿no? de la personalidad. Ahora, de ello se desprende una conducta o una inclinación sexual, ¿no? Que no tiene la misma valor en el desarrollo de la personalidad o el mismo lugar que lo tiene la misma condición sexual. Es decir, yo soy mujer, otro es varón, ¿no? Y eso hace a mi identidad, pero mi Ujú. orientación sexual, digamos, no es todo en mí, sino es algo más circunscripto. Entonces, alguna persona puede, en ese sentido, tener alguna dificultad o una orientación sexual que no sea la normal o la que corresponde a la naturaleza de las cosas, y a esa condición se la llama homosexual, cuando hay una atracción hacia una persona del mismo sexo y no del sexo contrario, del sexo opuesto. Que hay que cuidar mucho las palabras, pero bueno, con los fines de describir un poco de qué estamos hablando, diríamos eso puntualmente. Después hay otras situaciones ya más complejas que estas, que entrarían dentro de lo que sería el espectro homosexual, pero en principio diríamos eso, es una condición referida a la orientación sexual de la persona, ¿no? En Ujú. lo que se refiere a su conducta sexual. Claro, o sea, independientemente de mi deseo, entonces independientemente de mi inclinación natural o antinatural, hay una, para decirlo de modo así técnico, una materia desde la cual, bueno, se van surgiendo después actos, ¿no? O sea, si Claro, materialmente, genéticamente, o si queremos más, genitalmente, ¿no? Soy exacto. varón o soy mujer, se van desprendiendo después propiedades a partir de esa materia, digamos, ¿no? O de ese Exacto. cuerpo. Incluso a nivel afectivo, a nivel imaginativo, ¿no? Eso es importante que en la condición homosexual, como en toda condición, en realidad, en lo que se refiere a la identidad sexual o a la Ujú. identidad en general, eso va acompañado con toda una configuración psíquica correspondiente, que en la condición homosexual adquiere una dimensión también particular que hay que considerar, ¿no? Acá también es importante la noción de naturaleza de las cosas, porque también es una Mm. noción que se ha perdido en esta discusión, ¿no? O en este análisis. Es decir, que la psicología tiene que aceptar, cosa que no siempre es reconocida, que hay una naturaleza humana con una condición determinada, ¿no? Así como que se da en otros aspectos también de la personalidad o de la identidad, Mm. además de la condición sexual, ¿no? Es decir, yo no elegí tener el tamaño físico que tengo, no elegí tampoco el color de pelo que tengo, el color de ojos, ni siquiera mi Mm. fisonomía, ¿no? Es decir, Ujú. hay un montón de condiciones que vienen de nuestra condición corporal
que hacen a nuestra identidad y que son así porque tenemos una naturaleza determinada. Acá la palabra determinada indica también una condición real y que el desarrollo de la personalidad depende de la aceptación de esa condición, ¿no? Y no solo la aceptación, sino también el despliegue de esa condición, que eso es muy importante, ¿no? O sea, no solo una aceptación, sino también un desarrollo, una plenitud de esa condición. Y en este caso, puntualmente, entonces, de la orientación sexual. Claro, lo que está en juego entonces más bien es el mismo concepto de naturaleza o de Exacto, orden natural, ¿no? Es un tema que exacto. o se niega o simplemente se quiere silenciar. La naturaleza hoy por hoy parece ser que es aquello que yo digo que es la naturaleza, ¿no? Bueno, Exacto. es parte de Claro, nuestro mundo. tendría que ser el punto de partida de este análisis, ¿no? Porque si no aceptamos este punto de partida es muy difícil cualquier análisis posterior, ¿no? Es decir, entender que hay una naturaleza humana, una naturaleza en las cosas, un modo de ser, Ujú. eh, que, insisto, hoy en día hay todavía muchos más elementos para establecer y determinar esto que lo que había antes, ¿no? Es decir, como hablamos antes, desde el punto de vista de la genética, de la biología, el modo de comportamiento de la naturaleza en general y de la naturaleza humana es mucho más fácil de establecer. Sin Ujú. embargo, es un punto que es el primer punto de discusión, que además no se discute siquiera, esto también es importante decirlo, ¿no? No hay un planteo verdaderamente científico en torno a estas cuestiones, porque uno no escucha de que qué investigaciones hay al respecto, qué análisis, qué reflexiones, sino que se trata simplemente de una especie de imposición, ¿no? Claro, eso es lo más